Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestro viaje por las epístolas pastorales, las últimas cartas del apóstol Pablo a nuestro último episodio. Abrimos Primera de Timoteo, vimos a Pablo escribiéndole a su joven protegido en Éfeso, dándole un manual de orden eclesiástico. Fue una carta sobre cómo estructurar la iglesia, cómo nombrar líderes piadosos y cómo defenderse de la herejía. Hoy abrimos la segunda carta a Timoteo y el tono cambia por completo. Esta no es una carta de organización, es una carta de despedida. El libro de Segunda Timoteo es la última carta que Pablo escribió, es su testamento final, es la última palabra del apóstol más grande de la historia, escrita desde el corredor de la muerte. El contexto es oscuro. Pablo ha sido arrestado de nuevo, pero esta no es la prisión domiciliaria de Hechos, donde podía recibir visitas y escribir cartas teológicas como Efesios. Esta es la prisión mamertina en Roma, es un calabozo subterráneo, frío, húmedo y oscuro. La persecución del emperador Nerón está en pleno apogeo, y los cristianos están siendo incendiados como antorchas humanas. Pablo no espera ser liberado. Él sabe que su ejecución es inminente. Y en esta hora final, ¿en quién piensa? Piensa en su amado hijo Timoteo. Timoteo todavía está en Éfeso pastoreando la iglesia y la situación allí ha empeorado. La herejía es más agresiva, la persecución es real y el propio Timoteo, de naturaleza tímida, está asustado. Segunda Timoteo es la carta más personal de Pablo. Es un llamado urgente de un padre espiritual moribundo a su hijo, suplicándole una cosa en perseverancia. Es el paso de la antorcha. El tema del libro es "A no te avergüences sufri, guardau la fe". Predica la palabra. El capítulo 1 es el llamado a la valentía. Pablo comienza con un afecto increíble, recordándole a Timoteo sus lágrimas y el legado de fe que recibió de su abuela Loida y su madre Eunice. Y entonces le da el mandato central. Timoteo se está encogiendo y Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El don no se había ido, pero el miedo lo estaba sofocando. ¿Por qué debe ser valiente? Y aquí Pablo da el gran fundamento de la confianza cristiana, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El miedo paralizante no viene de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios en su lugar? Un espíritu de poder, dynamis, el poder de la resurrección para hacer la obra, un espíritu de amor, ágape, el amor por Dios y por la gente que vence el miedo al hombre, y un espíritu de dominio propio, sofaronismos, una mente sana, disciplinada y clara en medio del caos. Basado en esto, la orden es clara. Por tanto, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Aní, y no te avergüences de mí, preso suyo. Pablo sabe que en la cultura romana estar en prisión era la vergüenza suprema. Ser amigo de un prisionero condenado era peligroso. Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence del evangelio ni del mensajero encadenado. En lugar de avergonzarte, le dice: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo lo está llamando a sufrir. ¿Por qué vale la pena sufrir? Por el evangelio que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el evangelio. Y por este evangelio Pablo fue constituido apóstol, y él dice: por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y la orden final retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El capítulo 2 es el llamado a la perseverancia y la reproducción. Pablo le dice a su hijo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le da el mandato de la sucesión apostólica: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la cadena del discipulado. 4 generaciones en un versículo: en Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. ¿Cómo debe vivir este ministro fiel? Pablo le da 3 metáforas como un buen soldado. Un soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Requiere enfoque singular. Como un atleta
no es coronado si no lucha legítimamente. Requiere disciplina, como un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Requiere trabajo duro. ¿Cuál es la motivación para soportar esta vida difícil? Pablo le da el credo central: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y Pablo da su propia situación como ejemplo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. La gente lo trataba como un criminal común, mas la palabra de Dios no está presa. Esta es la declaración de victoria de Pablo. Pueden encadenar al mensajero, pero no pueden encadenar el mensaje. Pueden encarcelar a Pablo, pero el evangelio sigue corriendo libre por el imperio. Y luego cita un himno de la iglesia primitiva sobre la fidelidad: ansí sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo le ruega a Timoteo que evite las peleas de palabras de los falsos maestros, que solo llevan a la ruina. Y le da el mandato para el estudio bíblico en procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, literalmente, corta rectamente la palabra de verdad. El capítulo 3 es la advertencia sobre la apostasía. Pablo le da a Timoteo una profecía de los últimos días. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo serán esos tiempos? Pablo describe una sociedad narcisista y corrupta. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está la característica más peligrosa de todas: no son ateos. Son religiosos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son personas que van a la iglesia, usan el lenguaje cristiano, pero sus vidas niegan el poder transformador del evangelio. Y estos falsos maestros Homo Janes y Jambres son los que se meten en las casas y engañan a la gente. Ante esta ola de engaño, ¿cuál es la solución para Timoteo? La solución es el fundamento. Pablo le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y le da el anclan, las escrituras, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces Pablo escribe la declaración doctrinal más importante del mundo sobre la Biblia. La defensa contra la apostasía en toda la escritura es inspirada por Dios literalmente, teopnustos, exhalada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. Ese es el mensaje. El capítulo 4 es la carga final. Pablo sabe que esta es su última palabra, y le da a Timoteo la orden más solemne de todo el Nuevo Testamento: encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está el mandato: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargai, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué la urgencia? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y entonces Pablo da su propio epitafio. Es el resumen de su vida en: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La carrera ha terminado, y Pablo está solo. Nos da las palabras más desgarradoras: Andemas me ha desamparado, ahumando este mundo. Solo Lucas está conmigo. Y en medio de este abandono, Pablo, el gran apóstol, revela su humanidad final. Le pide a Timoteo 2 cosas: procura venir pronto a verme, trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas. Y los libros, mayormente los pergaminos. Está en un calabozo frío, y tiene frío. Está solo, y quiere leer. Esta es la última palabra de Pablo. Es un llamado a no avergonzarnos, a sufrir por el Evangelio,
a confiar en la palabra inspirada de Dios y a predicarla hasta el final. Gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio veremos la última de las epístolas pastorales, la carta de Pablo a su otro protegido que estaba en la isla de Creta, el libro de Tito. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima.